de Córdoba estamos con el doctor Gregorio Hernández Maqueda. Él es el presidente de la coalición cívica ARI en la ciudad de Córdoba, así que estuvo a punto de ser el diputado más joven de nuestro país, ¿no? Con 25 años allá por el 2017. Buenos días, Gregorio, muchísimas gracias por la atención de atendernos. Buenos días, Marcelo, un gusto muy grande estar con vos. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Doctor, bueno, hay muchas cosas que sucedieron, una diferencia de más de 30 puntos o casi 30 puntos con Hacemos por Córdoba y bueno, ni hablar la diferencia con el Frente de Todos, pero lo que parecía una unión que iba a ser duradera, nosotros los que analizamos un poco más la política, sabíamos de que no era así, de que iban a empezar las diferencias, se puede decir, ya desde antes inclusive de las elecciones. Bueno, Rodrigo de Loredo está en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, y bueno, abiertamente salió a apoyar a Emiliano Jacobiti, que es quien iría directamente a pelearle la presidencia del bloque a Mario Negri. ¿Cómo lo ves vos que sos parte del cambio, de Cambiemos? Lo primero, Marcelo, es que las candidaturas lamentablemente se ordenaron el mismo día del cierre. Fue una cuestión de suma inestabilidad y de suma confusión el escenario. Hasta ese mismo día, fue un día 24 del mes de julio, nadie tenía idea cómo podían terminar las listas, por eso terminamos en 4 listas, y de alguna manera, bueno, terminó juez con Rodrigo, pero ese no era el escenario hasta hace unos días, o sea, fue propio de la dinámica de una alianza amplia, grande, con muchos sectores, y bueno, nos salvaron las PASO, Marcelo, porque si no teníamos las PASO, era probable que hubiéramos ido en listas divididas, dividiendo el voto, y no hubiéramos podido meter esos 6 diputados sobre 9 que metimos. Entonces, y por supuesto, bueno, los 2 senadores. Entonces, eso por un lado. Con lo cual, la inestabilidad sigue estando. Por eso, la forma de alguna manera reducir, no digo eliminar, pero reducir la inestabilidad, la imprevisión, la improvisación y el desorden es mediante dándonos reglas lo más claras posibles, institucionalizando la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, como tienen muchas provincias y como funciona a nivel nacional. Hay una mesa donde están representantes de los 3 partidos nacionales. En Córdoba tenemos un partido provincial, que es el partido de juez. Bueno, ahí es donde se deberían ordenar las reglas de juego y las candidaturas y los métodos. Después, respecto a lo del bloque radical, hoy Mario Negri es desde el año 2013 es el presidente del bloque radical. La verdad es que les corresponde a los diputados radicales elegir quién es su presidente, y después está el interbloque Cambiemos, que ahí la coalición cívica, con sus 14 diputados nacionales, tiene voz y voto en quién es el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados. Y la coalición cívica ya se ha pronunciado claramente por la continuidad de Mario Negri al frente del interbloque de Juntos por el Cambio. Lógicamente que si no logra retener el liderazgo del bloque radical, va a ser muy difícil que pueda también retener el liderazgo del interbloque Cambiemos. Gregorio, ¿esto cómo se entiende? A ver, salió Tetaz y habló de Manes y habló de Loredo, que había ganado por una diferencia muy importante en Córdoba y que eran las figuras y eran los que merecían tener la presidencia del interbloque. ¿Cómo se toma políticamente alguien de la experiencia que tiene el doctor Mario Negri o alguien que recién va a salir a dar batalla en lo que es un lugar bastante difícil como es el Congreso Nacional, ¿no? Y para ser
jefe del interbloque, yo calculo de que se debe tener una experiencia vasta como para tratar con díscolos, con opositores y demás. Creo que depende, también lo digo generacionalmente, la aspiración a ocupar mayores espacios de poder y mayor protagonismo de nuestra generación es absolutamente legítima. Mario Negri fue vicegobernador de Córdoba cuando tenía 33 años, con lo cual, qué mayor lugar de responsabilidad que ese, un lugar enorme, era el presidente del Senado en su momento, y tenía solo 33 años. Con lo cual, yo creo que es un debate, como le digo, entre dos valores. Sin duda la experiencia, el aplomo, los años es un valor fundamental, pero no es el único valor, no es el único valor. También la renovación generacional es un valor importante. Ahora, también la decencia y tener una trayectoria intachable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque la Argentina está cansada de ver viejos y jóvenes mentirosos, corruptos, hipócritas, ladrones, que traicionan, que pactan por abajo de la mesa, que hacen acuerdos oscuros que después no pueden explicar a la gente. Entonces, lo fundamental, más allá de cuál es su edad o cuál es su experiencia en el ámbito parlamentario, es si es una persona recta, honesta, intachable, no oscura, que no va a negociar leyes a cambio de contratos, cosa que pasa en muchos lados, también en Córdoba, y por otro lado que tenga las ideas claras, que tenga las ideas muy claras. Gregorio, yo no tengo ninguna duda de que el recambio generacional tiene que llegar, pero sin tirar a los referentes por la ventana, como se dice vulgarmente. Estoy totalmente de acuerdo en eso, de que es necesario un recambio generacional y hay muchos funcionarios que son jóvenes y están trabajando, caso de Marco Ferrer, caso de un montón de intendentes que representan a la UCR, y en el mismo caso tuyo, inclusive, porque 27, 28 años debes tener ahora, no, 29 años, o sea que, no es viejo, porque vos fijate que los políticos que hoy empiezan a mostrarse tienen más o menos esa edad. Y probablemente haya gente que llegue antes que el doctor Mario Negri, que cuando tenía 33 años fue vicegobernador. Es por eso que me parece importante lo que vos remarcaste en un medio de la ciudad de Córdoba, donde dijiste, hay que ocuparse hoy más de acuerdos, de la mesa y de lo que sea, de empezar a trabajar para recuperar Córdoba. Y empezar a trabajar para recuperar Córdoba tiene que ser ahora, no hay otra. No podés esperar, no podés dormirte, las diferencias van a surgir, vos sabés que Juez quiere ser gobernador, vos sabés que va a haber mucha gente de la Unión Cívica Radical que no va a estar de acuerdo con eso, entonces es prioritario el tema de empezar a armar algo que convenza a la gente de Córdoba. Aparentemente se está dando, pero hay que demostrarlo. ¿No lo ves así? Primero porque la realidad de la gente se transforma desde el poder. El poder puede ser una fuente de tremenda corrupción, pero también se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y cuando eso es desde el poder del gobierno provincial y desde las municipalidades, vos realmente podés transformar la calidad de vida de la gente. Y a Córdoba le hace falta una alternancia en el poder, porque vienen gobernando el peronismo con sus aliados desde el año 1999. Esto ya es una aberración del sistema constitucional, la perpetuidad en el poder de una misma gente. ¿Por qué? Porque ya son los dueños, no son los administradores, ellos ya son los dueños. Schiaretti construyó el Panal y fue a parar al Panal. Construyeron una nueva legislatura, dominan los 2/3 de esa legislatura. Manejan la cosa pública como si fuera cosa propia. Entonces, lo primero es la prioridad de producir una alternancia. Lo segundo es, si no se institucionaliza
la alianza entre estos 4 partidos, con reglas claras, iguales para todos, para garantizar la elección de candidaturas, y después, por supuesto, tener un programa de gobierno, porque no puede ser un improvisado permanente. Para esos 2 objetivos necesitas la mesa de Juntos por el Cambio. Como vos bien decís, Marcelo, si dejamos este tema pendiente para 2 o 3 meses antes del cierre de listas, que supuestamente sería a principios de 2023, o sea, nos estaría quedando un año y pico, no mucho más, vamos a estar cometiendo el mismo error que cometimos en 2019, cuando terminaron Mario Negri por un lado y Ramón Mestre por el otro, y Schiaretti, que le sacó 40 puntos de ventaja al segundo, que fue Negri. Eso es una locura. Entonces, claramente, si no hay un mecanismo de elección, que para mí tiene que ser una interna abierta, donde democráticamente los afiliados a los 4 partidos, más los independientes, o sea, los no afiliados a ninguno, puedan elegir, bueno, de esa forma vamos a poder tener un candidato o candidata, porque no una mujer, empoderado para disputar el poder al peronismo, que podrá ser Yarllo, ahora podrá ser quien sea. Pero lo que digo, tiene que haber un líder de Juntos por el Cambio para gobernador que ordene. ¿Y por qué? Porque en Córdoba no tenemos paso. No tenemos paso. Tenemos un sistema de votación tramposo con el cuadrado que te aparece al principio del voto lista completa. No tenemos doble vuelta, se gana la gobernación por un voto, no es como la presidencia. Y después, la fecha de elección de las municipalidades, sobre todo Córdoba y las más importantes, la van a pegar a la fecha de la gobernación. Con lo cual, si no nos ordenamos en el tramo de candidatura a gobernador, principalmente, va a ser muy difícil que le podamos ganar no ya al peronismo, sino al Estado provincial, porque ellos administran la guita del pueblo a su favor. Fue obscena ahora la guita que gastaron en ellas, y sin embargo sacaron muy pocos votos. O sea, imagínense lo que van, eso era para elegir senadores y diputados, imagínense lo que van a gastar para elegir todos los legisladores, el gobierno de la provincia. Gregorio, se está hablando ya, se está hablando que los números no están dando. A partir de ahora, bueno, y ya se sabía la diferencia del 54%, que es muchísima diferencia, es histórica la diferencia, si uno tiene en cuenta lo que fueron las elecciones de medio término, y una diferencia de 30 puntos o más es aún más histórico de lo que cualquiera podía esperar. El gobierno provincial sabe eso, entonces ya está empezando a pensar de que si va Martín Yarlora candidato a gobernador, la municipalidad va a quedar desprotegida porque no hay candidato que puedan presentar para el municipio. Entonces tendrían pensado desdoblar la elección, separarla. Ahora, cuando Rossi aparece con la idea de las PASO en Córdoba, Todo Hacemos por Córdoba estalla y dice, no, pará, no podemos. Inclusive se terminan de derogar las PASO que se venían cumplimentando en Altagracia, me parece, donde la derogaron. O sea, estamos derogando PASO. Es porque al gobierno provincial no le conviene, porque ellos así pueden poner legisladores a dedo, como tenemos al serrano que quería hacer un proyecto de beneplácito para la Pantera Rosa, o para el criador de la Pantera Rosa. Entonces, es la lista sábana lo que molesta, porque vos sabés que son todos amigos, entonces es señalar con el dedo para que lleguen, nada más. Mirá, Marcelo, a mí me parece que la principal estrategia del gobierno de Córdoba va a ser nuestra división. O sea, nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de que con el enorme respaldo popular que venimos teniendo para las elecciones nacionales, el gobierno de Córdoba tiene miedo, si nosotros somos inteligentes, astutos, generosos, hábiles, entonces todos los cañones van a estar puestos a dividirnos.
Por eso yo no puedo entender cómo, después de una elección tan contundente, no nos pudimos reunir los presidentes de los partidos, los presidentes de los bloques, los presidentes de los bloques en la legislatura, en el Congreso Nacional, o sea, los principales referentes de todos los partidos, que en realidad son 6, en esta elección fueron 6, de Juntos por el Cambio. Bueno, los representantes de los intendentes, porque también están los intendentes, que son actores fundamentales y que ellos también tienen que tener una certeza, porque si no, para muchos es mucho más cercano, termina siendo más cercano y más referencia el gobierno de Córdoba, que tiene más presencia que nosotros, que somos una imprevisibilidad total y un desorden total. Entonces, la gente tampoco es tonta, la gente no nos votó en 2019, porque sabía que la verdad no nos poníamos a poner de acuerdo entre nosotros, entonces no le va a poner el gobierno de la provincia a un grupo de gente que no es capaz, por más que pueda tener buenos objetivos, o estar más cerca de su representación, un grupo de gente que no es capaz de ponerse de acuerdo. Entonces, ese fue el sentido de mi tweet del otro día. ¿Cómo se entiende que algunos dirigentes que fueron muy votados ahora en esta elección, que vos lo nombraste, Marcelo, salgan a pelear espacios nacionales en la mesa nacional, siendo que es un partido provincial, cuando no convocan y se interesan por conformar la mesa local? Como si para eso hubiera tiempo, o sobrara tiempo. Yo te puedo asegurar que no sobra tiempo. No, 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 es así. Es así. O sea, saquemos la cuenta. Creo que tenemos 1 año y medio de acá a las próximas elecciones de 2023. Si en ese tiempo no te armaste, no conseguiste acomodar el partido, ponerse de acuerdo todos los actores, ya sean los espacios políticos que se agrupan en él, vas a tener serios problemas. Y eso es lo que hace bien el Frente de Todos. El Frente de Todos, perdón, Hacemos por Córdoba. El Frente de Todos está en la misma situación que está hoy Cambiemos, que no se terminaron de poner de acuerdo, ni se van a poner de acuerdo en Córdoba. Ni se van a poner de acuerdo. Ya se está hablando de posibilidades, de que Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos van a ir juntos, y eso yo te puedo asegurar que los va a perjudicar, porque la parte del kirchnerismo duro, que hoy serán el 10 o el 11 o el 12%, no va a votar Hacemos por Córdoba ni a ningún candidato de Hacemos por Córdoba, porque no votaron a los candidatos de Hacemos por Córdoba que figuraban en la lista del Frente de Todos. Eso como para que te des una idea. Ahora, si no sabe aprovechar Cambiemos de Córdoba esa situación, bueno, entonces realmente están jorobados, a mi criterio. ¿Y esto por qué? Porque por ahí parece que es un debate que solo nos puede interesar a los que seguimos o los que estamos en la política, pero en realidad el orden político es y esto está estudiado, es la precondición para el desarrollo económico y social. Si no hay desarrollo político que empieza por la capacidad de que dos grandes frentes o partidos puedan alternarse en el poder para que ninguno sea dueño y para que ambos puedan estar controlados entre sí y limitados entre sí. ¿Por qué? Porque si un partido que gobierna hoy sabe que en un breve plazo puede ser reemplazado y por ende auditado, controlado por el que venga, va a tratar de mejorar su desempeño. Y lo mismo, si un frente fue gobierno hasta hace muy poco, va a también moderar las críticas y las denuncias porque sabe cuáles son las dificultades reales de gobernar. Ahora, si nuestra provincia se divide en un grupo de gente que gobierna a perpetuidad hace 24 años y otro grupo de gente que no tiene la menor idea o se puede imaginar cuáles son las implicancias reales de estar al mando de la provincia de Córdoba, bueno, claramente tenemos una justicia adicta, un poder judicial adicto, el Tribunal Superior de Justicia,
directamente es parte, como si fuera parte del Poder Ejecutivo, le convalida absolutamente todas las decisiones, aunque sean abusivas, inconstitucionales, una legislatura adicta, con 2/3 del mismo partido, un La tribunal Fiscalía de General. la Fiscalía General, que nosotros fuimos los únicos que lo impugnamos, Sí. la legislatura, la Fiscalía General, el tribunal, y que lo votó parte del radicalismo y el PRO, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, el Defensor del Pueblo, que supuestamente es un hombre del radicalismo, Mario de Cara, al que también le pedimos juicio político, que es una persona que no ejerce ningún tipo de rol de control. Entonces, lo que vemos es que tenemos producto también de las divisiones, porque cuántas veces se presentaron juez por un lado, Negri por el otro. Bueno, entonces, Mestre por un lado, Negri por el otro. Entonces, no podemos repetir más esa historia. ¿Y por qué? Porque si le damos estabilidad, desarrollo, progreso político a la provincia, vamos a poder ser una potencia, porque no puede ser que Córdoba tenga más pobres que la media nacional. Sí. Esa es una realidad que claramente el gobernador Schiaretti no la dice, no la van a ver en la propaganda de ellas. Córdoba o del gobierno de la provincia tiene más pobres que el resto del país, pero tiene más pobres que el promedio del resto del país. Tiene 115.000 desocupados solo en el Gran Córdoba. El Gran Córdoba es una gran calamidad, por ejemplo. Bueno, claramente Brinkman, la zona de San Justo, etcétera, también tiene sus problemas, también vinculadas a la droga, a muchísimos problemas, pero no tiene por ahí la pobreza que hay en otros lados. Sí, Porque sí, esta es una zona agrícola-ganadera, es una zona que dentro de todo está bien. Tenés familias en estado de vulnerabilidad como en todos lados, pero, o sea, estamos dentro de todo en una de las zonas más ricas del Ahora, departamento. podríamos estar en Brinkman y en toda la zona de San Justo y en todo el este, podríamos estar mucho mejor si no hubiera la corrupción que hay, porque la corrupción del gobierno de Córdoba es monstruosa y han diseñado no solo un tribunal superior, sino un fuero anticorrupción hecho para la impunidad. Y así no se investigó ninguna de las denuncias más graves por corrupción que se hicieron contra funcionarios de la provincia. Sí, y que sí. no solo gente de Cambiemos, sino Aurelio García del Orrio, que hay que reconocerlo, muchos otros legisladores también iniciaron estas denuncias. Entonces, ¿qué pasa? Son las mismas empresas las que se quedan con los contratos. Bueno, la corrupción, primero que mata, ya se vio con la tragedia de Once, y segundo que nos hace más pobres, mientras unos pocos vivos se hacen más ricos. Doctor, inclusive, yo no sé si recordás, hubo una denuncia contra el mismo vicegobernador Manuel Calvo por parte de un prestigioso estudio de la ciudad de Córdoba, el doctor Marcelo Touriño, que, bueno, después fue callado desde los medios de prensa. O sea, nadie hizo entrevistas. Bueno, nosotros le hicimos varias entrevistas, inclusive en lo que tenía que ver sobre la denuncia. Debemos haber sido de los pocos medios que nos hicimos eco, pero bueno, somos un medio del interior, entonces se hace mucho más complicado mover el amperímetro, como se dice vulgarmente. Pero, a ver, un abogado de la ciudad de Córdoba hizo la denuncia y, de palabras de él, me decía, hoy de repente soy un muerto civil por haberme atrevido a ir contra el poder que después termina ganando de manera impresionante, y uno no entiende bien por qué, porque si vos analizás, si vos decías bien, ¿no? El índice de pobreza, la deuda monstruosa que tenemos en la provincia y que la va a tener que pagar el próximo gobierno que entre, a mí me parece que ya las cartas están echadas y se termina esto en el 2023. Ojalá no me equivoque, pero me parece de que ya está todo muy desgastado y desaparecen los grandes popes. José Manuel de la Sota, que termina malogrado en este accidente trágico, y Juan Schiaretti, que no se puede presentar.
Bueno, el vicegobernador Calvo es una persona que tiene muchísima oscuridad. Tiene muchísimas cosas que explicar. Yo conozco mucho Las Varillas, hablo mucho con la gente de Las Varillas, y es difícil justificar cómo tienen los bienes que tienen y sobre todo el nivel de vida que tienen si han sido funcionarios públicos toda la vida, o por lo menos los últimos 20 años, cuando es gente joven. Entonces, lo que a mí me parece es que el pueblo tiene, y el periodismo, y los partidos políticos, tenemos que empezar a sincerarnos, a ver cómo vive cada quien. Yo, por ejemplo, alquilo mi departamento. Alquilo, no soy dueño. Y me compré el auto mío, mi primer auto, recién el año pasado. La mayoría de gente está toda una vida para comprarse una casa, para comprarse un auto, alquila, llega con lo justo a fin de mes, no puede ahorrar. Ahora, ¿por qué esta gente que está en el poder viven en los principales countries? Yo vivo en un barrio abierto, común. ¿Por qué viven en los principales countries? ¿Por qué tienen los principales autos? ¿Por qué viven en las principales casas? ¿Por qué se van de vacaciones al Caribe, a Europa, a Estados Unidos, 4, 5, 6 veces al año? Ojo, no es ningún tipo de resentimiento lo mío. Yo estoy absolutamente a favor de la economía de mercado, del capitalismo democrático, de la iniciativa privada, de que el que tiene mérito, se esfuerza, le va bien porque produce un servicio a la sociedad, pueda disfrutar absolutamente de su riqueza. Ahora, no cuando vos sos un funcionario público que administrás la plata del otro, y que se sabe que puede haber sueldos algunos buenos, pero si el gobernador gana, no sé, 250.000 pesos, ¿cuánto podés hacer con 150.000 pesos como para vivir? Está bien. O sea, todos se casaron con mujeres de fortuna, todos venían con familia de fortuna, todos son exitosos contadores, abogados, o sea, no solo se dedican full time a la función pública, sino que también son profesionales exitosos. Es imposible. Entonces, yo creo que algún día el pueblo de Córdoba, los medios, tienen que empezar a exigir radiografías de cómo justifican su nivel de vida algunos políticos, porque ahí es donde está la prueba incontrastable de la corrupción. Por más que no puedas demostrar muchas veces quién te paga las coimas, cuáles son las empresas, porque yo sé, yo hay muchas denuncias, yo hice más de 17 denuncias, Marcelo. Ahora, hay denuncias que no las pude hacer porque no tenía las mínimas pruebas, pero no quiere decir que no sea la verdad y que no se sepa. El tema es que la corrupción es muy difícil de probar, porque ¿cómo haces? Si no filmas, etcétera, puede ser la palabra de uno, del que dio con el que recibió, no es fácil. Ahora, lo que es incontrastable es si tenés un nivel de vida que excede absolutamente los ingresos declarados. Y ahí la justicia es lo que tiene que investigar. Yo te escuchaba, ¿no? Me parece, tenés razón, los medios deberían de investigar, pero desgraciadamente vos, yo, sabemos de que es una utopía porque los medios viven de la pauta y la pauta monstruosa que tiene la provincia de Córdoba con la gran mayoría de los principales medios de Córdoba capital y demás, porque vos sabés que La Voz del Interior tiene un holding que es inmenso, pertenecen a Clarín, al igual que Canal 12, al igual que Mitre, todo viene de la mano. Entonces, los únicos medios que quedamos y que podemos tratar de hacer algo somos los medios independientes, los medios más chicos, los del interior, que a Córdoba no llegan. ¿Te das cuenta entonces? Por ejemplo, para que te des una idea, en Brinkman nosotros no tenemos pauta oficial, no tenemos pauta oficial. Y cuando nos ofrecieron pauta de la provincia de Córdoba, llamativamente se cayó y nos quedamos sin pauta oficial. O sea, eso es para que vos te des una idea de que en los medios también está la billetera o el castigo. Es billetera o látigo. En el caso nuestro, nos tocó el látigo por pensar distinto, por contar qué es lo que pasaba a nivel provincial, por contar de que del 2019 del 2016, perdón, al 2020, se bajó
lo que es el presupuesto para el PAICOR. Bueno, eso molesta y te lo hacen pagar, y te lo hacen pagar bien. Quédate tranquilo. Por eso te digo, es muy difícil que los medios, que los principales medios, donde hay excelentes periodistas, que no pueden hacer su trabajo porque vos ya tenés una bajada de línea editorial. Coincido absolutamente, Marcelo. Creo que el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Córdoba también es un tema que no se trata adecuadamente, porque sin ninguna duda que la extrema dependencia que tienen los periodistas y los medios, grandes o chicos de Córdoba o del interior, es prácticamente total de las municipalidades, o sea, de los intendentes, y de la provincia, o sea, del gobernador. Entonces, hay una cuestión que es lógica, que es que la comunicación es un servicio público y por ende yo no es que estoy en desacuerdo de que el Estado pueda contribuir al sostén, como lo hace al sostén de los partidos políticos, por ejemplo, y determinadas organizaciones que son fundamentales para la sociedad democrática. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la economía está tan mal, y la economía de Córdoba también está tan mal, y la gente no tiene un mango, que es muy difícil que un medio de comunicación pueda tener la mayoría de sus ingresos provenientes de la pauta privada. Porque si los comerciantes, los empresarios, los profesionales, independientes y demás, pudieran publicitar, destinar parte de su dinero a publicitar sus servicios en un medio de comunicación, como puede ser tu radio, o como puede ser cualquier otro medio, bueno, estarían absolutamente más liberados. Por eso es que, yendo al debate más de fondo, en el fondo lo que hay que dar vuelta es el modelo. La economía no puede ser toda estatizada. No podemos tener más esta cultura de que el Estado lo hace todo. Tenemos que liberar las fuerzas de la iniciativa privada, del desarrollo, del emprendedorismo, de los empresarios. Para eso tenemos que bajar impuestos. Y este gobierno de Córdoba no es otra cosa que crear y aumentar impuestos. Lo primero que hizo Fernández cuando llegó fue derogar el pacto fiscal que obligaba a los gobiernos provinciales a bajar, por ejemplo, ingresos brutos, que es uno de los impuestos más regresivos que hay, que afecta directamente a la gente que labura 18, 20 horas por día, para ganar cada vez menos. Entonces, nos hacen creer que somos ricos, cuando en realidad somos de clase media cada vez más empobrecida. Porque hoy en día ganar $1000 ya te consideran que sos rico por mes, cuando en realidad estás cada vez más pobre, en términos absolutos, en términos medidos en dólares de ingreso de acá hace 20 años, 30 años. Entonces, este populismo, el gobierno de Córdoba es populista, tan populista como el gobierno nacional de los Kirchner. Basta de esta historia de que porque son cordobeses el peronismo bueno, porque el peronismo de Córdoba es el peronismo bueno, y del peronismo acá es el peronismo malo. Y te digo una cosa más, Marcelo, ya fueron juntos a elecciones en 2019, que se bajó Pablo Carro y iba a ser candidato a gobernador. Sí, 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 así es. Se bajó y fueron juntos. Y por eso hay un montón de legisladores K, entre otros Rufeil, intendente de La Calera, al que denunciamos por enriquecimiento ilícito con la firma de la doctora Carrió, y expediente que todavía no lo define el fiscal Matías Bornancini, fiscal anticorrupción de Córdoba número 1. Bueno, entonces, lo que digo, tenemos que cambiar radicalmente el modelo, porque sin libertad de expresión, sin periodistas independientes que tengan sustento para investigar, libertad para hablar, no vamos a tener esa recuperación democrática y por ende ese desarrollo que necesitamos. Gregorio, te doy un dato. Después de las PASO, Córdoba no recibió un peso de aporte del Tesoro Nacional. Dejó de recibir aporte del Tesoro Nacional, había recibido 900.000 antes de las PASO, fue el último aporte del Tesoro Nacional, y bueno, desde las PASO a esta parte no hubo más dinero para Córdoba. Me parece de que Nación empezó a cortar el grifo por esa desesperación de Schiaretti de ir contra el gobierno nacional para tratar de disimular la posición. Como dicen algunos, yo de todas maneras
no estoy tan de acuerdo con que el peronismo cordobés tenga algo que ver con el peronismo nacional. Me parece de que hay muchísimas diferencias. Sí, por Y supuesto, perdón Marcelo, me corrijo, por supuesto que hay muchísimas diferencias, por supuesto, de eso coincido, no hay ninguna duda. Lo que yo quise decir es que en términos del orden de valores y de la raíz profunda de su pertenencia al Partido Justicialista, por más que estén divididos, tienen un denominador común mayor que, por ejemplo, podemos tener nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo esto? Porque el gobernador Schiaretti salió a decir en campaña que, en realidad, que éramos las dos polos de la grieta, o sea, los K y Juntos por el Cambio, éramos lo mismo. Y lo mismo lo dice la señora Natalia de la Sota, y lo mismo lo dice la señora Vigo, que en realidad los que somos lo mismo somos los K y Juntos por el Cambio, y que ellos son distintos al peronismo de Córdoba, inmaculado, concebido, sin pecado original. Y por eso es que yo les contesto, no, miren, en todo caso, si hacemos la balanza de similitudes y diferencias, son mucho más parecidos ustedes, que son todos del Partido Justicialista, que lo que podemos ser nosotros. Ahora, ¿que eso quiere decir que sean iguales? No, claramente no. Yo creo que es mejor el peronismo de Córdoba, sin duda, pero bueno. Gregorio, ¿cuáles son tus expectativas políticas en lo que se viene, en lo personal? ¿Tenés pensado postularte? Bueno, se viene el 2023 que va a haber movimientos también. Sí, en lo personal, a mí me toca ahora seguir representando de la mejor manera a nuestra fuerza política, como presidente del partido en la provincia, como miembro de la Junta Ejecutiva Nacional. Estamos cumpliendo 20 años, yo en este momento estoy en Buenos Aires, porque mañana tenemos el festejo de los 20 años de la coalición Cívica ARI, y estoy abocado a la construcción de este partido, porque creemos que cuando la raíz, que es el mensaje, ir a la raíz es ir a las causas morales de la decadencia argentina. E ir a la superficie es hablar de distintas cuestiones más banales, más frívolas, que no hacen al fondo. La crisis de la Argentina, la decadencia de la Argentina no es económica, no es social, es moral, es moral, es la cultura de la transgresión, de amar la transgresión, de la vivada, de la violación de la ley, de la violación de la Constitución, de la falta de respeto a las instituciones. Entonces, mi tarea va a estar concentrada al fortalecimiento en la provincia, y si soy requerido en el resto del país también lo haré, de esta fuerza que fue la única que se enfrentó a las mafias cuando la mitad del radicalismo estaba con los K y cuando el PRO estaba en la ciudad de Buenos Aires. Porque tampoco hay que olvidar de eso. Tampoco hay que olvidarse de que Julio Cobo fue vicepresidente de Cristina, que Martín Lustó fue ministro de Economía de Cristina. Tampoco hay que olvidarse de eso. Eso no quiere decir que no tengamos que ser amigos, ahora estamos todos juntos, está bien. Pero no fue todo lo mismo en la peor noche, en el peor momento de la noche kirchnerista. Entonces, yo reivindico el rol histórico de Elisa Carrió, el rol histórico de la coalición cívica, y creo que tenemos que dar esa lucha moral por la recuperación del país, y a eso me voy a buscar. Después, las candidaturas, la verdad, están en manos de Dios, porque mi experiencia me tocó haber sido candidato, como vos dijiste, en 2017, me tocó no haber sido candidato en 2019, a pesar de que mis compañeros y mi partido me apoyaban, porque por determinadas cuestiones, algunos errores propios sin duda, y después enemigos muchos que me hice en muy poco tiempo, como fue el señor Lavaque, que intercedió ante Macri para que yo no esté en la lista en 2019, y después, porque yo lo denuncié por robar con el PAMI, y después me tocó volver a ser precandidato ahora acompañando a Mario Negri, y nos tocó perder. Entonces, creo que las candidaturas en definitiva tienen que ser la consecuencia de un compromiso ciudadano, de un compromiso con la gente, de un amor por la gente, porque en definitiva esto se trata de amar a los cordobeses, de querer lo mejor para ellos y para todos nosotros. Así que, por supuesto que mi vocación política está intacta, más fuerte que nunca. Gregorio, muchísimas gracias por atendernos. Estás en Buenos Aires, o sea que eso es para valorar aún más que te hayas tomado el tiempo para un medio chico, como te digo. Nosotros somos del interior,
pero tratamos de tener todas las voces en nuestra radio para que los oyentes escuchen directamente y sin intermediarios, porque vos viste, a veces los lees de La Voz del Interior, de Cadena 3 o de donde sea, entonces no tenés la charla directa con el político. Y cuando son políticos sangre joven, como en el caso tuyo, es bueno escucharlos porque vos podés preguntar y seguramente vas a tener una respuesta directa que cuando lo lees no es lo mismo, porque a veces el contexto y todo lo que viene detrás. Así que, bueno, muy agradecido, Gregorio, y bueno, en breve seguramente tendremos alguna otra charla cuando ya empiecen a definirse las cosas. Marcelo, muchísimas gracias, un gusto enorme haber charlado con vos y como siempre te felicito por tu compromiso y a disposición para lo que podamos hacer falta. Muchísimas gracias. Bueno, así pasaba Gregorio Hernández Maqueda, que es el presidente de la coalición cívica ARI en Córdoba, ahora en Buenos Aires, para festejar los 20 años.